Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes y que el Espíritu de Dios venga a guiarnos en la meditación de su palabra para que nosotros tengamos conciencia de la voluntad de Él para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es la voluntad del reino de Dios. Es el orden, la disciplina de Dios dentro de nosotros. Cuando nosotros abrazamos la disciplina divina, cuando nosotros seguimos, obedecemos la palabra de Dios, nosotros estamos sometiéndonos al reino de Dios. Por otro lado, cuando nosotros rechazamos obedecer la palabra de Dios con certeza, nosotros vamos a obedecer la palabra del diablo o, indirectamente, la palabra de nuestros pensamientos, corazones, que es directamente la voluntad del diablo. Bien, yo quería que usted entendiese, esto es muy bueno, entendiese una cosa, y esto está claro en la palabra de Dios y lo vamos a ver. O usted, o yo, nosotros, obedecemos la palabra de Dios y obviamente estamos insertados en el reino de Dios cuando obedecemos a su palabra, a su voz, o nosotros obedecemos a la voz del diablo o la voz del corazón que indirectamente oye la voz del diablo. Entonces, es así. No hay escapatoria, no hay una columna en el medio. O nosotros obedecemos a la voz de Dios directamente, a su palabra, o nosotros obedecemos a la voz del diablo, que muchas veces indirectamente es la voz del corazón. Entonces, esto es claro, es bien claro aquí en las Sagradas Escrituras. Solo vea lo que aquí Jesús dice. Jesús les dice a los judíos y fariseos, religiosos, los que se creían santos. Él les dice así: mire, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, luego ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Quiere decir, si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios, entonces ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. No significa que ustedes entraron en el reino de Dios, porque el reino, o mejor, el diablo, los espíritus inmundos, fueron expulsados. ¿Entiende? Entonces, la persona, por ejemplo, llega a la iglesia y ella está poseída por una legión de demonios, o así fuera un demonio. La vida de ella era una vida arruinada. Entonces, ella recibe la liberación, el pastor, el siervo de Dios, en la unción del Espíritu Santo, expulsa a los demonios de la vida de ella, o al demonio de la vida de ella. Entonces, esto significa que el reino de los demonios salió de dentro de ella. Ella está libre.
Ella fue curada, ella fue liberada de los vicios, los demonios que la hacían usar drogas y beber, etcétera, etcétera. Entonces, ella está libre, quiere decir que esto significa que el reino de Dios llegó hasta ellas. Pero no significa, no quiere decir que el reino de Dios ya se implantó en la vida de ellas. El reino de Dios llegó hasta ellas. Por ejemplo, ahora, en este momento, cuando nosotros predicamos, enseñamos la palabra de Dios, el reino de Dios ha llegado hasta usted, que me oye. Yo estoy hablando del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros enseñamos sobre el reino de Dios y usted está interesado en saber, entonces el reino de Dios ha llegado hasta usted. Usted tiene conocimiento de él, pero esto no significa que usted entró en el reino de Dios. No, porque la entrada del reino de Dios no depende apenas de ser expulsados los espíritus inmundos que allí estaban en las personas. Es preciso que ellas también quieran entrar en el reino de Dios. Porque si la persona está libre de los demonios en su cuerpo, pero su mente aún sigue su voluntad, las codicias de su corazón, los deseos de su corazón, ella continúa siendo compañera, asociada al reino del infierno. ¿Por qué? Porque el demonio salió de allí, pero ella continúa indirectamente sirviendo al espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque ella quiere hacer la voluntad de ella. Entonces así, preste atención. Usted fue libre de los demonios y es algo que sucede mucho en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Usted fue libre de los demonios. Y cuando los demonios salieron de su vida, de su cuerpo, los demonios salieron del cuerpo de la persona. Entonces el cuerpo de la persona quedó libre, limpio. Pero no significa que el reino de Dios se instaló en aquel cuerpo. No. Ella no usa drogas, no bebe más, en fin. Si ella se prostituía, no se va a prostituir más. ¿Por qué? Porque ella ya no tiene esas ganas. Porque el espíritu inmundo la inducía a hacer eso. Pero esto no quiere decir que el espíritu inmundo dejó de influenciarla para continuar sirviéndolo. Porque ella tiene su propia voluntad, las voluntades de su propio corazón. Y si ella no quiere oír y obedecer la voz de Dios, la palabra de Dios, entonces ella puede no estar con un demonio, pero va a estar influenciada por un demonio para hacer lo que el demonio quiere. Y eso es lo que más sucede. Las personas son libres, liberadas del sufrimiento, pero la voluntad del mal, del reino de las tinieblas, del reino de este mundo, prevalece dentro de ellas. Además, Jesús da un ejemplo de esto. Él da un ejemplo muy claro al respecto de eso. Él dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares áridos, buscando reposo. Quiere decir, cuando el espíritu inmundo deja el cuerpo de la persona,
él deja de tener reposo, porque él reposa en el cuerpo de la persona, del ser humano, que no obedece a la palabra de Dios. Entonces, cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares áridos, buscando reposo, o sea, buscando otro cuerpo para ir a habitar, y no lo encuentra. Entonces dice, regresaré para mi casa. O sea, el demonio, el espíritu inmundo, considera aquel del cual salió la primera vez. Él dice, él considera que aquel cuerpo era de él, pertenece a él, está escrito. Jesús dice, volveré para mi casa, de donde salí. Y regresando, encuentra la casa desocupada, barrida, adornada. Quiere decir, la casa está limpia, la persona está curada, liberada de los vicios. La persona ahora está consciente de su vida, de su libertad, la libertad que Dios le dio. Entonces, ¿qué es lo que el demonio, el espíritu inmundo le dice? Entonces, él va y lleva con él otros 7 espíritus peores que él. Vea, aquel que salió dejó el cuerpo de la persona limpio, barrido, ordenado. Pero él va y llama a otros 7 peores que él, y entrando habitan allí. Y el último, los últimos actos de este hombre son peores que los primeros. Quiere decir, la persona queda peor 8 veces más de lo que ella estaba antes. Entonces, si ella era viciada, por ejemplo, apenas de alcohol, ahora va a tener problemas de vicio. Alcohol, las drogas, es vicioso de los juegos de azar, ahora es viciado en mujeres o en hombres, o es viciado en esto, en aquello, en fin. Son 8 espíritus que actúan allí en el cuerpo de ella para hacer la voluntad del diablo, la voluntad del reino de las tinieblas, la voluntad del reino de este mundo. Quiere decir que la persona del estado de ella se vuelve 8 veces peor de lo que era antes. Antes había un espíritu inmundo y la cosa ya era fea. Ahora, después de que fui expulsado por el demonio, la persona fue curada, liberada, ella tiene que decidir a quién va a servir. Si va a servir a Dios, que la liberó del primer demonio, o ella va a servirse de sus propios deseos personales, de su corazón. Porque si ella no deja de servir a su corazón, a sus codicias personales, indirectamente ella va a estar sirviendo, haciendo la voluntad del mal, la voluntad de los espíritus inmundos. O sea, ella continúa viviendo en el reino del mal, en el reino de las tinieblas, en el reino de este mundo. Es por eso que Jesús dice, si yo expulso los demonios por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, luego, o sea, inmediatamente he llegado hasta ustedes, ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. Pero esto no significa que el reino de Dios va a ser implantado dentro de la persona. Yo entiendo, yo creo que el mal
Él llega y se instala en la vida de las personas sin que la persona quiera, porque ella está libre. Ella está libre para hacer la voluntad del corazón. Y los espíritus del reino de las tinieblas inducen al corazón a querer, a anhelar aquello que el mundo ofrece, que el reino del mal ofrece, que ella obviamente estaba sirviendo al reino del mal, porque era una cierta satisfacción personal. Pero para nosotros es muy importante que usted entienda, muy importante, que el reino de Dios ha llegado en la vida de las personas, en las personas que el Señor Jesús expulsa a los demonios, o los siervos de Él hacen eso. ¿Cuántas y cuántas personas que nosotros hemos liberado de los espíritus inmundos quedaron curados, liberados, curados de sus enfermedades, de sus vicios, cuidado de su vacío en el alma? O sea, fueron curados 100%, pero porque ellas no entraron en el reino de Dios, no decidieron obedecer, someterse, sujetarse a la voz de Dios, a la voz de la palabra de Dios. Entonces, ellas quedaron vacías y es obvio que el estado de aquella criatura va a estar mejor que anteriormente, porque aquel espíritu primario, aquel espíritu que entró primero, fue removido. Y entonces, si ella no entregó su vida al Rey de los Reyes, el Señor, el reino de Dios, el Espíritu Santo, si ella no llenó su ser del Espíritu Santo, no recibió el bautismo con el Espíritu Santo, entonces el cuerpo de ella está libre, está curado, pero está abierto. Es como ellos dicen en el espiritismo, cuerpo abierto. Usted tiene que haber oído hablar de eso. Fulano tiene un cuerpo abierto, o sea, un cuerpo abierto para recibir otros espíritus. Entonces, ¿es eso lo que sucede? Entonces, en el primer momento la persona queda libre y por algunos días ella vive un pedacito del cielo aquí en la tierra. Pero si ellas no se sujetaron al reino de Dios, al reino del Espíritu Santo, a la voz de Dios, si ellos no entraron en el reino de Dios, porque la entrada en el reino de Dios depende de cada uno. Cada uno es quien tiene que ir detrás. Jesús nos dice, buscad primero el reino de Dios. O sea, el reino de Dios no se instala en nuestras vidas porque así simplemente yo quiero. No. Usted tiene que buscar, tiene que hacer su esfuerzo, hacer su parte. Usted tiene que tener el querer, el deseo, tiene que luchar para entrar en el reino de Dios. Él está disponible, la puerta está abierta para todos, pero ni todos realmente manifiestan la voluntad de Él, porque no quieren soltar el reino del mundo. Indirectamente es un reino de Satanás. ¿Entendió, amiga, amigo? Entonces, por eso usted ve... Yo voy a mojar mi garganta porque si no, yo no voy a conseguir hablar más nada. Vea bien, Jesús explica esto que estoy hablando con claridad, pero a veces la persona no entiende. Él dice, cuando el espíritu inmundo deja al hombre, quien expulsa, ese espíritu queda en lugares áridos buscando reposo y no encontrando,
Entonces dice, volveré para mi casa. Él se cree dueño del cuerpo de la persona. Volveré para mi casa de donde salí. Y regresando, halla a la casa limpia, desordenada, barrida, adornada, pintada, limpio. ¿Qué es lo que él va a decir? ¿Qué va a decir? Él dice, él va y lleva con él otros 7 espíritus peores que él. 7 demonios peores que él. Esto significa que ahora no es uno más, sino que son 8. Él y 7 peores que él. Entonces, son otros espíritus que entran en aquel cuerpo y habitan allí. Y dice Jesús, y son los últimos hechos de este hombre, de esta víctima, peores que los primeros. Así sucederá también a esta generación mala, dice Jesús. Entonces, es esto lo que hemos visto. Nosotros hemos visto, hemos posteado testimonios maravillosos, maravillosísimos, magníficos, que muestran con claridad, muestran claramente el poder de Dios, muestran que realmente las personas tuvieron una experiencia de la cura, la liberación con Dios, pero eso no significa necesariamente que ellas están libres de los demonios. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la actitud de ellas en relación con el reino de Dios que Jesús ofrece. Él dice, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, luego es llegado hasta ustedes el reino de Dios. Entonces no quiere decir que el reino de Dios se instala en la vida de la persona. No. Quiere decir lo siguiente, mire, yo expulsé, usted se está sintiendo bien, usted está curada, está liberada y tal. Entonces es porque el reino de Dios llegó hasta usted, para que usted decida. ¿Es usted quien va a decidir? No, yo quiero, no, yo no quiero. Yo quiero aceptar a Jesús, entregar mi vida para Jesús. Yo quiero bautizarme, quiero vivir dentro de la disciplina del reino de Dios. Yo quiero vivir sujeta o sujetado al Espíritu Santo. Quiero vivir sujetado al reino de Dios. Ahí sí. Dios entra y hace morada dentro de usted, en la persona del Espíritu Santo. Es esto lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Ahí la persona nace de nuevo, nace del Espíritu Santo. Ella es bautizada en las aguas y es bautizada con el Espíritu Santo. Entonces, listo, ahí está. El reino de Dios se hace presente en la vida de ella, para siempre, desde que ella continúe viviendo, sujetándose al reino de Dios, a la voz de Dios. Eso es extremadamente importante y glorioso, porque Dios no impone. Dios muestra que Él no impone, no obliga a nadie a entrar en el reino de Él. Jesús dice, buscad el reino de Dios en primer lugar. Y para entrar usted tiene que mostrar que quiere. Mire, yo vi ahí, yo he oído decir que hubo un show de una persona ahí en Río de Janeiro, en Copacabana, en la playa de Copacabana, y habían personas que viajaron del mundo entero para participar del mundo entero. Y ahí las personas
idolatraron a esta persona del show, al punto de comprar bolsas de arena donde estaba esta persona. ¿Usted cree en esto? ¿Usted cree? Es la locura de este mundo. Las personas agarraron como souvenir sacos de arena. Compraron, pagaron en dólares. O sea, la mente de las personas está tan corrupta, tan oscurecida, que la persona no se da cuenta de la vida errada que ella está viviendo en el contexto del reino de Dios, en contra del reino de Dios. Esto nosotros sabemos que es un espíritu inmundo. Son millares de espíritus inmundos que hacen que las personas se queden idolatrando a personas, a clubes, a equipos de fútbol, jugadores, hinchando, muriendo por sus clubes preferidos, muriendo, literalmente muriendo por sus clubes. Y no estaban ganando nada con eso. Pero vas a hacer que es la voluntad de esas personas. Dios no puede imponer la voluntad de Él a nosotros. Él coloca delante de nosotros el reino de Dios, porque el reino del diablo nosotros ya sabemos qué es, pero el reino de Dios no. Entonces la persona si quiere dejar el reino de este mundo, el reino del diablo, y entrar en el reino de Dios, ella tiene que buscar, ella tiene que sacrificar el yo de ella, sacrificar el yo de ella, el ego, la voluntad del corazón, la codicia del corazón de ella, que indirectamente está sujetada al reino de este mundo, al reino del mal. Usted ve que hay músicas, canciones, propagandas fuertes que llevan a las personas a dar oídos a la voz del corazón. La voz del corazón el corazón es engañador. El propio Dios dice, el corazón es engañoso y corrupto y cruel. El corazón es cruel. Y es por eso que muchos casamientos no funcionan, es porque se casan por el corazón. Y ahí la vida es un infierno, porque el corazón es engañador. Entonces, lo que yo quiero que usted sepa, tenga conciencia, es que el espíritu inmundo, él sale cuando Jesús lo expulsa, cuando Jesús libera a la persona y la casa se queda vacía, limpia, ordenada. Si la persona no la ocupa con el reino de Dios, entonces el diablo con otros 7 espíritus más inmundos, vienen y habitan en esa casa. ¿Por qué? Porque está vacía. Pero cuando la persona está en el reino de Dios, cuando la persona busca y entra en el reino de Dios, entonces el reino de Dios, el espíritu del reino de Dios, que es el Espíritu Santo, el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios es invisible, pero el reino de Dios es palpable. Cuando usted entra en él, lo primero que usted tiene placer en el reino de Dios es la paz, es la alegría, el gozo de estar en el reino de Dios. Es la primera cosa. Usted siente esto, percibe esto, literalmente. Usted siente eso. Pero para que esto suceda, usted tiene que tomar la decisión. Porque la vida es suya y Dios respeta su voluntad. Fue así que sucedió.
Dios dio libre albedrío para Adán y Eva, y ellos prefirieron servir a la voz del diablo, oír la voz del diablo, que oír la voz de Dios. Hasta incluso Satanás, Lucifer, él fue creado perfecto. El texto sagrado dice que era perfecto, fue creado perfecto, con sabiduría, para servir a Dios. Era el principal de los ángeles, pero él codició. Él fue a codiciar el lugar de Dios, y por eso fue expulsado, y junto con él, la tercera parte del cielo. Por eso, los demonios y Satanás comandan el reino de este mundo. En otras palabras, cuando la persona no está en el reino de Dios, ella está en el reino del diablo. Cuando la persona no está en el reino de Dios, ella está naturalmente en el reino del diablo, sea que ella le guste, quiera o no. Cuando la persona es libre de los demonios, ella se queda curada, bendecida, etc. Si ella no se sujeta a la disciplina, al orden, a la ley del reino de Dios, entonces ella va a continuar sujeta a vivir hasta peor que antes de haber sido liberada la primera vez, que es lo que uno ha visto demasiado, muchas personas así. Entonces, no se eluda, mi amiga, mi amigo, con la cura, con la liberación. Esto es muy bueno. Gracias a Dios. Jesús curó a 10 leprosos, solamente uno se salvó, los otros 9, o sea, el 90% se fue. Quiso seguir su propia vida, quiso cuidar su propia vida. Apenas uno regresó para agradecerle a Jesús y reconocerlo como Señor de su vida. Y ahí, ¿qué fue lo que Jesús dice? ¿Qué es lo que dijo Jesús para el único que volvió? Le dijo, vaya, tu fe te salvó. Y la fe de aquel hombre fue regresar para agradecerle a Jesús y seguirlo. El reino de Dios le fue presentado y él aceptó al rey y se sometió y fue salvo. Ahora, los otros 9 fueron a cuidar de sus vidas. Es claro que obviamente se perdieron. Yo voy a colocar aquí un texto para que quede registrado. Para que usted medite en este texto, voy a colocar 2 textos. Cuando Jesús dice, si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios, luego ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. Ha llegado. No quiere decir que usted entró en el reino de Dios. Quiere decir que el reino de Dios tampoco entró dentro de usted. No, el reino de Dios está disponible para usted. Ahora cabe a usted decir, yo quiero someterme y entregar su vida y vivir de acuerdo con las leyes, los mandamientos, la dirección, la disciplina de la palabra de Dios, la disciplina del reino de Dios o no. Esto depende de usted. ¿Entendió? Gracias a Dios. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús, gracias a Dios.